amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. La bendición es toda expresión de bondad y amor de Dios hacia con nosotros. En esta mañana quiero compartirles acerca de que la obediencia trae bendición. ¿Qué es la obediencia? La obediencia viene del latín que significa saber escuchar. Es decir, que nosotros podemos captar, analizar, discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿a quién nosotros debemos obedecer? Primero, nosotros sabemos quién está en primer lugar, es Dios. Nosotros debemos obedecerle a Dios, los mandamientos que Él establece en la Biblia. ¿A quién más? A la familia. Y eso lo vamos a ver en Efesios 6 del 1 al 3. Leamos Efesios 6 del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Aquí ya habíamos hablado con respecto a la obediencia, que era la obediencia cumplir algo. Y también aquí nos dice que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres, lo que significa que debemos respetarlos a ellos. Si nosotros les obedecemos, les honramos, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nos da una promesa en el versículo 3. Nos dice para que seas feliz y seas de larga vida. Entonces, si nosotros cumplimos lo que Dios nos manda, Dios nos va a bendecir. Ahora, ¿a quién más debemos obedecer? A nuestros pastores. Y para ello vamos nosotros a leer en Hebreos 13, el 17. Abramos nuestra Biblia en Hebreos 13, el versículo 17. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Entonces, miren, aquí ¿qué quiere decir lo que nos está especificando en este versículo? Nos dice que nosotros también debemos obedecer a nuestros pastores, debemos ayudarles en los que ellos necesiten. Además, si nosotros obedecemos a nuestros pastores, también estamos llegando a un paso de nuestro crecimiento espiritual. Y luego que nosotros ayudamos, como dice, debemos hacer todas las cosas como para el Señor, Dios nos va a bendecir. Nos debemos obedecer ¿a quién? A nuestra familia, a nuestros padres, a los esposos, esposas y también a nuestros pastores. Además, también nosotros debemos someternos aquí en la tierra. ¿A quiénes? A las autoridades que están delegadas, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, siempre y cuando sea lo mejor. Ahora, vamos a ver las diferentes formas de bendición. Hay bendiciones espirituales como hay bendiciones físicas. En las bendiciones espirituales nosotros vamos a leer en Efesios 1:3. ¿Cuáles serán las bendiciones espirituales? En Efesios 1:3 nos dice lo siguiente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos en toda clase de bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado? Ha sido la salvación. Cuando nosotros hemos pecado, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha perdonado. Y también un gran regalo que nosotros tenemos: la vida eterna. También con respecto a los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da, aquellas son las bendiciones espirituales. Y también nosotros podemos saber lo siguiente: las bendiciones son eternas, mas no temporales. Entonces, mira aquí lo que estamos hablando con respecto a la bendición. Vamos a ver con respecto a las bendiciones materiales, y eso hemos leído muchos de nosotros en Deuteronomio 28. Ahí vemos lo que es las bendiciones cuando obedecemos y las maldiciones cuando nosotros no hacemos caso. Entonces vamos al libro de Deuteronomio 28 y vamos a dar lectura a los primeros versículos de este libro, y dice lo siguiente en Deuteronomio 28.
Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. ¿Nos pondrá por encima de quién? De todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Será bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos, tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de tus animales. Y así sucesivamente va mencionando cuántas bendiciones hay si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros obedecemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Y aquí en este versículo que dice el 2 me llama la atención, donde dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por cuanto tú has obedecido al Señor. Entonces, muchas veces nosotros, ¿por qué no somos bendecidos? Porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Sabemos nosotros qué es lo que Dios nos dice que hagamos y muchas veces no lo hacemos. Más ahí en el versículo en Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa eso de lo demás vendrá por añadidura? Es las bendiciones físicas que Dios nos quiere dar, tanto físicas como espirituales, que les había dicho. Pero siempre y cuando nosotros busquemos de quién, de Dios, estemos bien conforme a lo que Dios quiere que vivamos cada día con Dios. Ahora, también nosotros tenemos lo siguiente: ¿qué es lo que pasa si es que nosotros no obedecemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver en Malaquías 2:2. Para eso vamos a Malaquías 2:2. Veamos, es el último libro del Antiguo Testamento. Veamos en Malaquías 2:2. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio, lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que va a pasar en sencillas palabras si es que nosotros no obedecemos? La bendición más grande que Dios nos puede dar es con respecto a la vida eterna. Ese regalo lo tenemos. Pero si nosotros no obedecemos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el lago eterno. Vamos a ir al infierno si es que nosotros no nos sometemos a Dios, si es que nosotros no cumplimos lo que Dios nos dice, cómo debemos vivir. Ahora, también quiero hablarles acerca de un ejemplo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él es un ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque Él vino acá a la tierra a morir por nosotros. Y a pesar de que Él sufrió tanto aquí en la tierra cuando ya lo llevaron preso y todas las autoridades ahí lo maltrataban, lo hablaban, estaban ahí, lo escupieron y todas las cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo. Miren, a pesar de eso, Jesucristo siguió en adelante. A pesar de eso, Jesucristo solamente dijo: heme aquí, aquí estoy, para hacer la voluntad de mi Padre. Y lo cumplió. Y ahí tenemos un ejemplo tan grande, y es nuestro Señor Jesucristo, el cual Él vino acá a la tierra para hacerse hombre y para podernos comprender. Entonces, miren, si Jesucristo vino acá y nos entiende, ¿cómo más nosotros no podemos el hecho de poderle obedecer a Dios? Tenemos que obedecerle a Dios. Ahora, ¿qué beneficios nosotros tenemos si es que nosotros obedecemos? Ya habíamos hablado con respecto a las bendiciones físicas, que nuestra cosecha será mejor, que tendremos alimento, que tendremos trabajo, que Dios nos bendecirá nuestra canasta. ¿Qué más podemos nosotros tener como beneficios de lo que es al momento de obedecer? Nuestra oración va a ser contestada. Y para eso vamos a leer en Juan 16:24. Leamos en Juan 16:24 lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Aquí nos dice: pidan y recibirán. Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Ahí es cuando Dios dice: pidan y recibirán, conforme a la voluntad de Dios. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros queremos. Pero siempre nos va a dar con su voluntad. ¿Qué más? Nos va a dar paz. Y para eso vamos a ver en Proverbios 1:33.
Proverbios 1:33. Veamos. Y la palabra de Dios es muy hermosa y cuando nos dice aquí lo siguiente: pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. En otras palabras, si es que nosotros escuchamos la palabra de Dios, dice que nosotros viviremos en paz, sin temor, sin miedo. Entonces, si ya están dadas las promesas de Dios, nosotros debemos estar tranquilos y confiados en Dios de que Él va a cumplir, de que Él va a cuidar nuestro hogar, de que nunca nos va a pasar nada si nosotros estamos en la presencia de Dios, si nosotros obedecemos lo que Dios nos manda. Y por último, nosotros también tenemos otro beneficio con respecto al crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuántos de nosotros obedecemos lo que Dios nos manda acá en la tierra, mis hermanos? Con todo lo que les he hablado y lo que Dios ha estado hablando a su vida, analicémonos. ¿Qué es lo que hemos hecho de malo? ¿Y qué es lo que nos falta aún por corregir, ¿no? En este caso debemos saber si es que hemos obedecido lo que Dios manda. Hay muchas promesas, hay muchos mandatos en la palabra de Dios. Y más que todo, en los mandamientos se resumen en dos. Nosotros sabemos el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a nuestros hermanos. Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, mis amados hermanos, vamos a estar bien junto con Dios y nunca nos va a faltar nada y nunca nos va a pasar nada. Mis amados hermanos, bendiciones. Vamos a orar, cerremos nuestros ojitos y digámosle a nuestro Señor amado: bendito Dios, en esta mañana queremos darte las gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Padre. Gracias por decirnos, bendito Dios amado, que tú estás siempre con nosotros y que lo único que debemos hacer, Señor, es obedecer tu palabra, Señor. Bendito Dios, queremos morir a nuestra carne para que tú, bendito Dios, crezcas en nosotros, Señor. Queremos ser, bendito Dios, unos hijos obedientes, Señor. Queremos ser unos hijos, Señor, conforme a lo que tú quieres para con nosotros, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas, Señor. Bendito Dios de la gloria, que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestros corazones. Te adoramos, te bendecimos y muchas gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un lindo día, mis amados hermanos. Bendiciones.